La diferencia principal entre quienes conocen a Dios y quienes no lo conocen radica en la relación que tienen con el Señor y en cómo esta relación influye en su vida. Por ese motivo, aquellos que aún no conocen al Señor se preguntan muchas cosas en cuanto a nuestra nueva forma de vida. Entre ellas, el por qué los cristianos asistimos a la iglesia. Se cuestionan sobre el propósito de aquello que definimos como casa de Dios o casa de oración, sobre la necesidad que tenemos de congregarnos en la iglesia. Y no es de extrañar esa incertidumbre. Hay tanta confusión sobre el propósito de la iglesia, incluso en muchos creyentes. Algunas personas pudieran pensar sobre el propósito de la iglesia que es una especie de lugar donde, a modo de un club social, la gente se reúne sin ningún propósito específico, solo por llenar las horas vacías o por presión social. Y esto puede hacerles perder su enfoque, convirtiéndolo en un espacio de simple convivencia sin profundidad alguna en la fe. También pudieran pensar que es una especie de agrupación que dicta leyes morales creadas por el hombre con el propósito de dar instrucciones de conducta en la vida. La hipocresía religiosa ha sido señalada muchas veces a lo largo de la historia, y es una crítica válida cuando, aludiendo a sus creencias, esto se convierte en una fachada para juzgar indiscriminadamente a las personas. Otros señalan a la iglesia como una organización caritativa que está puesta para solventar las necesidades económicas de las personas. Y es que, aunque la iglesia realice muchas obras de ayuda social, ese no es su propósito en esencia. Su acción caritativa es una consecuencia de su fe y de su doctrina, no es su propósito central. Argumentar cualquiera de estas u otras ideas distorsionadas es en realidad una pérdida de la verdadera esencia espiritual que gobierna la iglesia. Lamentablemente, muchas iglesias no se apegan a la verdadera misión, y esto es evidente cuando observamos que parece no importarles el destino final de los inconversos. Volviéndose carentes de piedad, de misericordia, algunas iglesias incluso empezaron bien, pero desviándose, destruyeron la imagen divina que había en ellas. El Señor se ha preocupado por cada detalle de su iglesia y nos ha dejado todo lo necesario para que sepamos cómo debemos conducirnos en honor a su nombre. Timoteo 3, versículo 15 dice: la iglesia es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra que se traduce baluarte significa amparo y defensa. Solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y describe la fundación sobre la que reposa un edificio, su base. Pero columna y baluarte no es una referencia a un edificio como tal. Es decir, el templo o local donde nos congregamos, sino a las personas que conformamos la iglesia verdadera, la iglesia del Dios viviente. La iglesia enarbola y defiende la verdad de la palabra revelada de Dios. Y la verdad es el contenido de la fe cristiana registrado en las Escrituras. Ese es el real propósito de la iglesia: proclamar el reino de Dios y la salvación que vino al mundo por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Predicar el Evangelio que convierte a los pecadores para que puedan entrar al reino de los cielos es la verdadera misión de la iglesia. Cuando la iglesia sigue el plan de Dios, Él hace cosas maravillosas y de gran alcance en la vida de las personas. ¿Sabe? La iglesia está rodeada de un mundo que observa, que permanece vigilante. Los incrédulos no suelen leer la Biblia, pero nos leen a nosotros, la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe reflejar esa santidad divina por medio del Espíritu. Filipenses 4, versículos 8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
Nosotros los creyentes, salvados por la sangre de Cristo, existimos en el mundo para predicar el Evangelio de Jesucristo para que todos los pecadores se arrepientan, se conviertan y sean transformados. La iglesia ha sido creada para impactar al mundo entero, pero dejemos que Dios construya la iglesia y la gobierne a su manera, en su voluntad. Si usted quiere aprovechar al máximo su vida de iglesia, solo tiene que seguir el modelo que Dios nos dejó plasmado en las Escrituras. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. La Iglesia de Cristo es una realidad tan rica en contenido y efectiva en su alcance que ha sufrido todo tipo de transformaciones o énfasis que la han distorsionado de cuál es el verdadero propósito o función en este tiempo. Podríamos hablar de el énfasis que se ha puesto mucho en la prosperidad material, en donde la Iglesia se convierte en una especie de banco de los deseos, donde por medio de liturgias o compromisos uno puede alcanzar todo aquello que desee o que necesita para la vida. Se ha puesto el énfasis social o de liberación, creando una iglesia enfocada en las necesidades materiales de este tiempo, con el empeño de aliviar el dolor de esta sociedad, independientemente del anuncio de la salvación. Y así la iglesia se ha terminado convirtiendo en una especie de ONG de esta sociedad. El énfasis político, podríamos hablar, donde la Iglesia ha luchado por influir en el desarrollo de gobiernos, una Iglesia en búsqueda de la aceptación social y de salir en todos los noticieros. En otros sentidos, podríamos ver el énfasis empresarial, donde la Iglesia es vista como una cadena de producción y las almas como meros números contables, incluso empeñada en alcanzar a los empresarios de su generación, que son los que influyen en las masas. Podemos caer en un énfasis meramente litúrgico, centrado en el cumplimiento de ciertos ritos, pero totalmente ajena a la vivencia del día a día. Distorsiones que nos hablan de evangelios diferentes. Aquello que el apóstol Pablo alertaba a los Gálatas a tener cuidado, que surgen de un desenfoque de los propósitos de Dios para esta comunidad de redimidos que es la Iglesia. Una mala comprensión de lo que es la enseñanza de las Escrituras para la Iglesia. A lo largo del Nuevo Testamento hay un montón de imágenes que nos permiten ver lo que es la Iglesia de una forma ilustrativa, y al mismo tiempo nos van a enseñar ideas acerca del propósito, pero también nos van a advertir acerca de los peligros que corre la Iglesia en este tiempo. Varios son de estas figuras que podemos destacar. Podemos ver todas esas figuras que nos presentan a la Iglesia como una planta. Ahí podríamos pensar en la imagen del grano de mostaza, el trigo, la viña. Sí, son aplicadas por Jesús al reino de Dios. El reino de Dios en esta tierra se hace visible por la comunidad de redimidos que es la Iglesia. Y esta imagen tanto del grano de mostaza, de cizaña, de la vid, nos van a hablar en general del crecimiento, desarrollo, propósitos, pero también peligros que corre la Iglesia. Con la semilla de mostaza se nos habla del poder de lo insignificante. Cómo esa pequeña semilla imperceptible se transforma en un árbol frondoso, atractivo y que ofrece seguridad y amparo. El peligro es que al amparo de ese crecimiento se cobijan todo tipo de aves del cielo. Aves que no siempre son buenas influencias, sino que traen todo tipo de influencias perniciosas de su generación. La imagen del trigo nos habla del poder beneficioso que tiene la Iglesia para alimentar con la verdad al ser humano. El pan está en la base de la alimentación, la verdad en la base de la vida espiritual. Sin embargo, el peligro es que, como parte de este mundo en el que vivimos, semillas parecidas, como la cizaña, se pueden introducir en medio de la verdad. Habrá un día en el cual toda semilla será expuesta al juicio de Dios, y todas estas ideas, estos enfoques errados serán expuestos y tendrán que rendir cuentas delante del Señor. La parábola de la viña, por ejemplo, nos hablará de la unidad de la Iglesia en una única cepa que es Cristo. Y desde ahí, arraigados en Cristo, la Iglesia tiene la responsabilidad de extenderse por medio del testimonio y del servicio. Y solamente en la medida en que la Iglesia está arraigada en Cristo puede ser útil en medio de su entorno, porque separados de Cristo nada podemos hacer.
Otra segunda figura es la de la iglesia como un edificio. Ese templo, esa casa que refleja la presencia de Dios en medio de este tiempo. Un edificio que crece sobre la piedra angular que es Cristo mismo, y en donde cada creyente como piedra extraída de la cantera, que es este mundo, es colocada por el arquitecto, que es Dios, para dar crecimiento, visibilidad e impacto en esta generación. Cada piedra, cada creyente, tiene su configuración particular, tiene su particular carácter, temperamento, dones, tiene un llamado particular de Dios y es colocada en el lugar adecuado para la edificación de todo el cuerpo. Así que cada creyente encuentra dentro de este conglomerado que es el edificio su seguridad, cobijado por otras piedras y cobijando a otras piedras, pero también rinde culto a Dios, sirviéndole, pues el único que puede habitar este edificio es Dios mismo. Una tercera imagen puede ser la imagen del cuerpo, esa imagen que nos presenta la realidad de la Iglesia como un organismo vivo. La idea de unidad y diversidad encajan en esta figura. Hay un solo cuerpo, una sola cabeza, un solo Señor, pero hay multitud de miembros con funciones, ministerios y dones muy diferentes. El cuerpo nos habla de la Iglesia como una unidad completa, pero una unidad viva, en desarrollo, organizada y diversa en su funcionamiento, pero que está sometida a una única cabeza, que es Cristo. Podemos hablar de la Iglesia como novia o esposa. Esta imagen hermosa nos habla también de un conflicto permanente en que vive la Iglesia. Es el conflicto entre el amor de Dios y las seducciones de los tiempos. Muchos son los problemas que ha vivido el pueblo de Dios en el pasado, y la Biblia nos refiere a estos como casos de infidelidad. El amor del esposo hacia su esposa, hacia la novia, queda patente en Efesios 5:25 con la entrega sacrificial del Señor Jesucristo por su esposa. Sin embargo, la esposa es retada constantemente a velar, a estar alerta y orando para evitar que las seducciones de su tiempo puedan alejarla de la fidelidad al esposo. La parábola de las 10 vírgenes es paradigmática en este sentido, de una espera, en algún caso despreocupada del esposo y sus responsabilidades, para vivir con cierto grado de indiferencia espiritual. La Iglesia debe velar constantemente para estar constantemente preparada y dispuesta para agradar a su Señor. Podemos ver una última figura, la Iglesia como un rebaño también. El rebaño que ha dado lugar para muchas imágenes, desde la preocupación del pastor por cada una de sus ovejas, como deja a las 99 y va en busca de la que estaba perdida, de la intimidad del pastor que conoce a cada oveja por su nombre y cada oveja reconoce la voz del pastor, pero sobre todo también es una imagen que nos trae delante la visión de debilidad y dispersión. Mateo 26:31 profetiza sucesos que producen que la Iglesia se disperse y necesite volver a juntarse constantemente en torno al pastor que es Cristo. En ese momento ocurrió con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Y no es hasta después de la resurrección que los creyentes no vuelven a reunirse nuevamente. Ha ocurrido en diferentes momentos de la historia este mismo patrón. La Iglesia ha sufrido diásporas por las diferentes persecuciones que ha sufrido. Por ello, en muchos momentos la Iglesia la imagen de la Iglesia como una manada pequeña en medio de multitud de opresiones, en donde es el pastor el que cuida de forma especial de su rebaño, es muy nítida. Menos mal que es Dios que se preocupa por su Iglesia. Cristo cuida de su pueblo. El problema de esta imagen puede ser que en muchas ocasiones los creyentes, como ovejas del rebaño de Dios, nos sintamos tentados a tomar una actitud pasiva en la Iglesia, dejándonos llevar como corderos sin iniciativa propia. En el redil de Dios cada creyente tiene una responsabilidad, la responsabilidad de cuidar, proteger y servir en todo este redil, sirviendo a Dios y cuidando del resto del pueblo. A la luz de todo esto, cuando contemplamos estas figuras, el conjunto general de la enseñanza de la Escritura, encontramos que la Iglesia de Cristo debe manifestar dos distintivos esenciales que la hacen diferente de cualquier otra colectividad humana. Por un lado, la Iglesia, a diferencia de cualquier otra colectividad, está arraigada en la fidelidad al mensaje de la verdad revelado en la Escritura. Y en segundo lugar, la Iglesia debe estar preocupada por el amor fraternal,
por el cuidado los unos de los otros. En este sentido apelaba Pablo a los Gálatas a ser fieles al único evangelio y evitar los novedosos y diferentes evangelios, esas diferentes perspectivas que nos distorsionan la realidad. Como pueblo de Dios, la Iglesia asume como única norma de conducta y fe la palabra de Dios. La Biblia es el referente de la verdad de Dios para nosotros. Por ello somos llamados a meditarla, estudiarla y ponerla en práctica en la conducta. Las formas pueden ser muy diferentes, las liturgias pueden ser muy diferentes, pero la Iglesia de Dios, la verdadera Iglesia de Dios, tiene que estar apegada a la palabra de Dios, amándola y proclamándola, porque en ella Dios nos ha declarado todo cuanto necesitamos saber para la vida y para la piedad. Es por ello que a raíz de la reforma del protestante del siglo XVI se manifiestan el tríptico conocido por todos de sola fe, sola gracia, sola escritura. Un tríptico que afirmaba que la Biblia como única norma para la Iglesia es esencial. Por la gracia de Dios, por la fe somos añadidos a un pueblo, pero solo la Escritura tiene la verdad para guiarnos en este camino. A este tríptico fue complementado con dos figuras más. Solo Cristo, como el único Salvador suficiente y el juez final de la historia. Solo Espíritu Santo, como el regenerador espiritual y constante santificador de la Iglesia. Toda esta vivencia de la fe tiene que refrendarse en una conducta de apoyo y cuidado por el hermano, por aquellos que forman parte del mismo edificio, del mismo rebaño, del mismo cuerpo, de la misma vid. Un cuidado en la diferencia, pero también un cuidado personal y pastoral, porque en cada hermano podemos ver las huellas del amor de Cristo por su Iglesia. En cada persona, en cada piedra que forma parte de este edificio, podemos ver las huellas del amor de Cristo, de diferentes formas. Dios ha amado a su Iglesia. A cada miembro de su Iglesia los ha amado hasta el fin. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo, a amar a su pueblo, prefiriendo estar en la casa de Dios antes que en las moradas de maldad. Por eso, ante esta realidad y el llamado de Cristo para su pueblo, ¿cuáles son los propósitos de la Iglesia? A la luz de la Gran Comisión entendemos que la Iglesia es un organismo llamado a ser activo en el cumplimiento de una misión que Dios ha encargado para su pueblo. Y esta misión tiene que ver con hacer discípulos. Es decir, con comunicar el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio y ayudar a quienes lo reciben a recorrer las mismas huellas que ha dejado el Señor Jesucristo. Una iglesia que piensa en recibir bendiciones, sin involucrarse en cumplir su misión, está enferma muy seriamente. El apóstol Pablo entendía perfectamente este llamado y esta misión de servir a Dios cuando exclamaba en Colosenses capítulo 1, versículo 24, «Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia». Siempre me estremece esta afirmación y esta declaración. Cumplo en mi carne lo que falta. Esas aflicciones de reunir, de cuidar el rebaño de Dios en torno a la verdad. Esto es lo que Pablo vivió como un adalid de la verdad del Evangelio. Le reportó no pocos sufrimientos, no pocos desprecios y abandonos, no pocos tormentas y problemas en su vida. Pero él entendió que estaba sirviendo a Dios. No estaba sirviendo a los hombres, que estaba reportando bendición a aquellos seres humanos, aun a pesar de la obstinación de estos ante el mensaje. Y fue perseverante, porque cumplía en su carne, y se gozaba en lo que padecía, porque tenía claro que estaba cumpliendo la misión encargada por Dios. Por ello, me hago esta pregunta: ¿qué falta de las aflicciones de Cristo en el presente? ¿Qué le toca asumir a la Iglesia en beneficio de su generación? ¿Qué le toca asumir a la Iglesia en el siglo XXI para, como el apóstol Pablo, cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo en este tiempo? Y me atrevo a formular tres ideas. En primer lugar, el propósito de la Iglesia es ser antorcha de la verdad. Como decía el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, la Iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Tiene la responsabilidad de mantener en alto,
sin desmayar la verdad del Evangelio. En medio de un mundo rodeado de medias verdades y de engaños, la pasión del pueblo de Dios tiene que ser con aferrarse a la verdad de Dios. Y la Biblia tiene que ser un referente para la Iglesia. No solo para tenerla, sino para abrirla, para meditarla, para profundizar en ella. La Iglesia está llamada a predicar constantemente la verdad. La Iglesia es fruto de la verdad del Evangelio. Es la verdad del Evangelio la que ha transformado nuestras vidas. Tenemos que predicar la verdad, porque la verdad de Dios sigue transformando vidas. Pablo se preguntaba cómo creerán si no hay quien anuncie la verdad. Y por ello, la Iglesia tiene una tercera responsabilidad, que es interpretar también la verdad. Aplicar esta verdad a las diferentes situaciones que vive cada generación. Es cierto que las verdades que Dios ha dejado escritas desde hace más de 2000 años parecen que no tienen implicaciones y aplicaciones a nuestra realidad presente. Pero sí, la Biblia, la palabra de Dios, es útil para el hombre de hoy. Es útil para la sociedad de hoy. Y si leyésemos, meditásemos y viviésemos más la Biblia, necesitaríamos menos cárceles, necesitaríamos menos tratamientos para la ansiedad. La Biblia es útil en nuestros tiempos, porque la verdad no es doctrina de vida, sino que la verdad es vida que dura para la eternidad. Es vida que transforma nuestro caminar. Por eso la Iglesia tiene que ser una antorcha, una columna, un baluarte, un referente de la verdad en medio de esta generación. Pero también tiene una responsabilidad de alimentar a cada miembro con la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad en la Iglesia de estar capacitando, equipando a los miembros, edificándoles de forma individual para la obra del ministerio que tienen que desarrollar. Efesios capítulo 4, versículo 12. Como pueblo tenemos la responsabilidad de alimentarnos, edificando así todo el cuerpo de Cristo. Este cuidado es el que va a hacer florecer la diferencia entre el trigo y la cizaña. Va a revelar quién es realmente la buena semilla de aquellos que no tienen vida en sí mismos. Va a producir esta enseñanza de la verdad la poda del pámpano seco. Y así va a permitir que la Iglesia lleve fruto cuando sea confrontada con la verdad y cada miembro sea confrontado con la verdad. Este es el encargo también de la transmisión del mensaje a las futuras generaciones hasta que el Señor venga, encargándolo siempre a hombres fieles, idóneos, para desarrollar esta tarea. Por medio de la predicación, por medio de la edificación, por medio de la disciplina, por medio del desarrollo de los dones, Dios está trabajando. Está trabajando en el carácter de sus santos para que marquen una diferencia en esta generación. Y esa diferencia tiene que notarse también. Y en tercer lugar, la Iglesia es llamada a ser columna y baluarte de la verdad, a ser un lugar de alimento para los redimidos por Dios. Pero también la Iglesia tiene una responsabilidad de multiplicar vida por medio del testimonio y de la evangelización. La Iglesia es llamada a ser una voz que resuena en medio de su generación. Es cierto que cada uno dará cuenta a Dios de sí, pero la Iglesia, cual vigía, tiene la responsabilidad de ser el vocero de Dios. Tiene la responsabilidad de llamar a la salvación. Tiene la responsabilidad de anunciar el juicio que vendrá. Cada uno tendrá que tomar sus decisiones, pero la responsabilidad del pueblo es transmitir, por medio de la predicación de la palabra, la verdad del Evangelio. No somos llamados a otra cosa que ser sembradores. El crecimiento lo da Dios. La convicción de pecado la produce el Espíritu Santo. Nosotros, como siervos en la casa de Dios, solo tenemos que ser los heraldos que van delante del Rey, anunciando que el Rey viene. Tenemos la misma función de aquel Noé, que en los tiempos previos al diluvio construía el arca y proclamaba el juicio que vendría. Le tomaron por loco. Le rechazaron, pero el juicio vino. Hoy en día quizás muchos rechacen la confrontación con la verdad, pero nuestra responsabilidad es seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, de aquel que nos salvó, pero de aquel que es Señor y juez también. En medio de un mundo en constante cambio y confusión, la Iglesia es llamada a no ser lo que las sociedades quieren que sea,
sino a ser lo que Dios quiere y cumplir el ministerio para el cual Dios la ha llamado, a ser candelabro, candelero que ilumina el lugar donde el Señor la ha puesto, proclamando la verdad de Dios por todos los medios a su alcance y en todo el tiempo que disponga, y en todo momento ser antorcha de la verdad. Ese es nuestro propósito, ese debe ser nuestra meta, anunciar la verdad de Dios. Que Dios te bendiga. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Como buena tarea, qué bueno que podamos acabar este tiempo velando y orando, pidiendo al Señor que nos examine, porque a veces podemos caer en el peligro de no ver los énfasis errados que permitimos anidar en nuestro corazón y en nuestra perspectiva, que no permita que nos acomodemos en cumplir las cosas a nuestro modo, sino que el Señor examine su iglesia y nuestras vidas para que como piedras vivas colaboremos en un cuerpo vivo, en un edificio vivo que sea de testimonio y de impacto para todos. Que el Señor nos ayude a ser instrumentos de bendición en medio de esta tierra. Hemos sido bendecidos por Dios.
hemos sido amados por Dios y queremos transmitir su mismo amor, su mismo perdón, su misma pasión a esta sociedad en la que vivimos. Por eso necesitamos pedir su ayuda. Velad y orad para que la tentación no tome las riendas en vuestra vida. Y nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo, velar y orar. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude a reflexionar en estas verdades y a ponerlas en práctica en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias porque habiendo amado a los tuyos, los has amado hasta el fin. Gracias porque habiéndome amado a mí y a cada uno de nosotros, nos has amado hasta el fin y te has entregado por cada uno de nosotros a pesar de nuestra obstinación. Gracias porque has amado a tu iglesia y te has entregado a ti mismo por ella para formar un pueblo tuyo, un pueblo que sea luz en medio de esta generación. Perdónanos, Señor, por todos aquellos momentos en los cuales no estamos siendo fieles a esa misión que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar en constante alerta, revisión, poniendo nuestras vidas delante de ti, para que lo que hagamos y vivamos sea acorde con lo que tú tienes diseñado para tu pueblo. Por eso pedimos que tú nos ayudes, que tú nos avives, que tú nos despiertes, que tú abras nuestros ojos para ver las cosas tal como tú las ves, para amar a aquellos que nos rodean tal como tú los has amado, pero sobre todo para amarles con la verdad, transmitiendo esa verdad que cambia vidas, que es el Evangelio de salvación. Señor, danos pasión por conocer tu palabra, por vivir y por aplicarla a nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos a ti y pedimos que tú nos ayudes en cada momento para ser esa antorcha en medio de este tiempo que brille con la verdad tuya. Te lo pedimos a ti y te damos muchas gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.